de los grandes titulares que se tira es parte de la educación pública se privatiza. Uh-huh. Y enseguida se salta desde esfera del gobierno y de la coalición, es decir, eso no es cierto, eso es mentira. ¿Es así? ¿No es así? ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen hay cierta privatización de parte de la enseñanza? Bueno, mira, como ocurre en otros aspectos, la privatización de la educación que plantea la LUC no es como se podía pensar, por ejemplo, en la década del 90. Si tú me has escuchado a mí hablar, yo nunca dije que la LUC privatizaba la educación, porque stricto sensu no es así, es decir, la escuela pública no va a tener un cartel de una escuela privada, eso no va a pasar. Ahora, la LUC debilita la educación pública, y eso no tengo ninguna duda, y fortalece la educación privada, ¿está bien? Vamos a ver cómo. Bueno, en primer lugar, te lo decía hoy, modifica organismos que toman decisiones políticas e incluye a la educación privada, para concertar políticas, ¿sí? Nosotros decimos, eso es inconstitucional, y además viola la laicidad, ¿sí? Es inconstitucional porque viola las autonomías de los entes de la educación y viola la laicidad porque hace muchos años nuestro país decidió separarse de la Iglesia, ¿sí? Y por lo tanto deja fuera las políticas públicas de la órbita religiosa. La mayoría de las instituciones educativas son de carácter confesional, son religiosas. Es privatizador porque vuelca recursos de la educación pública a la educación privada, ¿sí? Establece un sistema de becas para formación docente que perfectamente pueden ser dirigidas a la educación privada porque es educación de formación en educación de nivel universitario. Hasta ahora la única formación de nivel universitario es de carácter privado. Y además introduce lógicas de gestión empresarial en las instituciones educativas. Esto es lo que los especialistas llaman privatización endógena, ¿sí? Es un poco técnico, digamos, el término, pero en definitiva lo que se trata es de poner lógicas empresariales en instituciones educativas. Lógicas de competencia, lógicas de selección por personal, lógicas de metas. ¿Esto qué quiere decir? Nos lleva a, digamos, unas formas de actuación que pueden ser perversas, ¿no? Imagínate que un docente tiene que cumplir determinadas metas, por ejemplo, de rendimiento o de egreso de sus estudiantes, ¿no? Imagínate que un director de un centro educativo puede decir, bueno, vos me gustás, vos te quedás en mi equipo, vos no me gustás. Eso puede llegar al clientelismo, puede llegar al amiguismo, o sea, son cosas que son peligrosas y nos parece que tenemos que preservar. Entonces, en este sentido yo estoy convencido que la LUC debilita la educación pública. Además, la LUC es contraria a la participación social. Esto es muy difícil de rebatir, como lo ha dicho el propio presidente del CODICEN, además violando la Constitución, pero dejemos eso de lado. Ahora, en ese sentido, era lo que se anunciaba, que la autoridad de la educación iba a estar en manos de los políticos, uh-huh, y que las decisiones le iban a tomar los políticos y no los sindicatos. O sea, fue uno de los caballitos de batalla que durante la campaña electoral utilizaron los partidos tradicionales y fundamentalmente después cuando se conforman en coalición. ¿Eso es lo que está llevado a la LUC? ¿Es así? Bueno, lo que pasa es que eso esconde, digamos, una realidad, que es la siguiente. En primer lugar, el Poder Ejecutivo nunca dejó de tener las mayorías ni en el CODICEN ni en los consejos desconcentrados, ¿no? Entonces, se construyó la idea de que los representantes de los trabajadores, que repito, siempre fueron minoría en los consejos, eran los representantes de los sindicatos, y eso no es así. Son los representantes de los trabajadores. En algunos casos fueron de las listas sindicales y en otros casos no. Y el mejor ejemplo es el propio Robert Silva, que Robert Silva fue electo por los trabajadores a ocupar el cargo de consejero del CODICEN y no era la lista sindical. Entonces, se construyó una idea de que los sindicatos estaban trancando a través de los consejos, que no es real, porque en primaria, el Consejo de Educación Primaria, que tenía 3 miembros, tenía 2 electos por el Poder Ejecutivo y 1 electo por los trabajadores, que podía o no ser del sindicato. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que en realidad, de alguna forma se incumplió el propio compromiso por el país, porque el compromiso por el país que firmaron los partidos de la coalición de gobierno decía que se iban a mantener los consejeros. Muy bien.
mantuvieron los consejeros solo del codiciano, los otros los quitaron. Entonces es como decir una verdad a medias, ¿no? Porque si yo señalo que voy a mantener los consejeros y después había que leer la letra chica, ¿está bien? Pero además, ¿qué hicieron? Los mantuvieron quitándole potestades. Entonces al final tuvimos elecciones, tenemos consejeros donde las listas del gobierno, digamos, fueron derrotadas como nadie se esperaba por las listas de los sindicatos. Ahora sí, los dos consejeros electos son listas apoyadas por los sindicatos de la educación, pero los dejaron como si fueran floreros, porque en realidad no solo que están en minoría como antes, sino que además tienen menos capacidad de incidir en las políticas. Entonces, los errores o la falta de avance que se ocurrió en el pasado no son achacables a los sindicatos. Serán errores que cometió el Frente Amplio. Ahora, con la LUC, ¿resolvieron esos errores? No lo hicieron. Llevan 2 años y la elección de cargos docentes ha sido la peor de la historia. Todavía, mirá, el día de ayer me venía para acá, tuvieron que volver para atrás la efectividad de los directores. Hubo gente que se quedó sin cargo porque hacían el llamado, lo cortaban, lo volvían a hacer para atrás. Tuvimos recorte de horas, tuvimos recorte de horas de coordinación, tenemos menos grupos que antes, tenemos menos salario que antes. Entonces, ¿qué problemas resolvió la LUC de la educación? Ninguno. Y esto no lo digo yo. Vayan a ver lo que dicen algunos especialistas del ámbito educativo, como Pablo Cayota, por ejemplo, que ha sido sumamente crítico con los gobiernos del Frente Amplio. O el mismo Tabaré Fernández, también un académico muy crítico con los gobiernos del Frente Amplio, que fue el que señaló la gravedad del artículo que elimina la obligatoriedad. Entonces, lamentablemente se construyó un discurso en donde existe la idea de que los sindicatos son los que gobiernan la educación, que no es cierto. Los que gobernaron la educación fueron los partidos políticos. Y los sindicatos, o los trabajadores, mejor dicho, participaban en minoría de esos consejos. Pero nunca tuvieron, el poder de decisión. Y en todo caso, si no estaban de acuerdo con una posición, podían votar en contra, ¿sí? Como lo hicieron en algunas veces, en algunas ocasiones. Pero no a través de la herramienta de los consejos. O sea que para ti la reforma de la educación es mucho más profunda y tiene que ver con aspectos políticos y demás, más allá de la participación o no, en este caso sacándolos a los representantes de los trabajadores o sindicatos. Mirá, yo creo que el gobierno se equivoca. Y se equivoca por lo siguiente. Digo porque en este caso también el Frente tuvo 3 periodos en los cuales también pudo haber... Claro, y aquí tenemos diferentes ópticas en torno a si se hicieron las cosas bien, si se hicieron las cosas mal. Creo que hay ejemplos en los dos lados, ¿no? Es decir, ocultar que, por ejemplo, que se fundó la Universidad Tecnológica, que la matrícula en el interior pasó de 3.000 estudiantes de la Universidad de la República a 20.000, que se aumentaron las carreras, los posgrados, las sedes, ¿sí? Que aumentó la cobertura en 3, 4, 5 años, que se redujeron las brechas entre los pobres y los ricos, que hoy tenemos muchas más posibilidades de estudiar que antes, que se aumentaron ni hablar, las becas, los boletos, un montón de dispositivos para apoyar a los estudiantes. No quiere decir ver que tenemos enormes problemas en el egreso, ¿está bien? Entonces, hablar de que estuvo todo bien o de que es un fracaso es un error, desde mi punto de vista, las dos visiones. ¿Tenemos desafíos? Sí. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué decisiones tiene que tomar Uruguay para mejorar su educación? Bueno, hasta hace poquito se hablaba de que había que llegar al 6%, hasta el propio ministro lo decía, ahora eso no se habla más. Muy bien. Pero ¿cómo decidimos las cosas? ¿Va a ser solo el gobierno el que va a llevar adelante la transformación educativa? ¿Con los docentes en contra? ¿Con las familias en contra? ¿Con los estudiantes en contra? ¿Con toda la oposición política en contra? ¿O precisamos la grandeza que tuvo acá nuestro presidente Mujica, que convocó a 2 acuerdos educativos nacionales, y sentarnos todos a hacer los acuerdos mínimos para las transformaciones que necesitamos? Si el camino es la educación pública, bueno, fortalezcamos la educación pública, ¿sí? Y no, porque no puede haber educación desfasada de un proyecto de desarrollo nacional. Es decir, la educación no puede estar peleada con el mundo del trabajo.
¿tá? Y eso no quiere decir, como dijo por ahí algún legislador que yo aprecio mucho, aunque no es de mi partido, mercantilizar la educación, ¿sí? Porque si las empresas necesitan técnicos que sepan manejar su maquinaria, y bueno, seguramente la educación va a tener que dar esa formación. Y no quiere decir que eso mercantilicemos la educación. Quiere decir que la educación es funcional. Es el camino que seguía la UTEC, más o menos. La UTEC, en la cual yo fui parte de los que redactamos ese proyecto, tenía la misión de juntar la producción y la academia, ¿sí? Para agregar valor a la producción nacional. Y creo que en buena medida lo ha hecho, ¿está bien? La UTU tiene muchos cursos en este sentido. La propia Universidad de la República, ¿sí? Ha hecho esfuerzos en los últimos 20 años por acercarse al sector productivo. Creo que tenemos demasiados problemas en secundaria, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda, cuando un estudiante te dice que no sabe para qué está estudiando, estamos en problemas, pero de nuevo, esto no lo va a resolver el Partido Colorado, el Partido Nacional solo, ¿no? Y lamentablemente en la LUC se cerró la puerta. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque cambió, por ejemplo, algunas definiciones que señalan que la educación tiene que basarse en el desarrollo de las competencias. Esto en el mundo educativo es un debate muy profundo, pero para simplificarlo, esto es si los niños y los adolescentes tienen que aprender a interpretar un texto o tenemos que enseñar en base a los viejos contenidos, ¿no? Es decir, Segunda Guerra Mundial, democracia griega, ¿no? Y en el mundo educativo esto no está saldado. Entonces, ¿cómo, si en el mundo educativo no se saldó, se salda en una ley de urgente consideración? Y creo que es un error, ¿sí? Es un error porque en realidad las reformas que no tienen participación no hacen carne en la gente. Y yo creo que el gobierno se equivoca porque más que vencer, tiene que convencer, ¿no? Y en la NEP existen proyectos educativos que trabajan bajo esa modalidad. Y los docentes estaban muy contentos con eso. Ahora, si yo te impongo a ti que tenés que educar bajo ese formato y no te acerco las herramientas para hacerlo, seguramente las cosas no van a salir bien. Y esa es la preocupación que tenemos. Entonces, nosotros creemos que los docentes son parte de la solución y no son parte del problema, así como los estudiantes y así como las familias, ¿sí? Y la LUC, por ejemplo, elimina la posibilidad de la convocatoria del Congreso de Educación, porque dice podrá ser convocado como máximo una vez por periodo. Elimina al tercio de los estudiantes de los consejos de centro, donde se decía, bueno, ponemos en el centro a los estudiantes, pero parece que no están en el centro, ¿no? Porque si van a ser un actor más de todo el centro educativo y no los que estamos priorizando, bueno. Entonces, tienen todo este enfoque que para nosotros es muy perjudicial para la educación pública. Perdona que me extendí demasiado. No.